El mundo se transforma y los medios de comunicación evolucionan. Nos enfrentamos con una fuerte necesidad de un periodismo veraz, oportuno, serio, imparcial, plural, profesional y reflexivo para la vida de un país. Frente a Frente es la experiencia e innovación que consolida la oferta de información para mantener a un público interesado en los artículos de opinión, que son los diferentes puntos de vista basados en argumentos sólidos sobre las noticias periodísticas del momento. Frente a Frente, con la experiencia de Renato Álvarez, de lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Y como lo están haciendo centenares de periodistas en América Latina a esta hora, en sus respectivos platos, nosotros no somos la excepción. Lo que ocurrió en Chile ayer debe ser motivo de análisis también aquí. ¿Por qué la decisión de los chilenos de rechazar ayer el proyecto constitucional que fue redactado en el último año por un grupo de convencionales? Por eso se le llamaba convención. Y que el pueblo dijo, no estamos de acuerdo con ese proyecto. Ayer he canalizado horas y horas escuchando la radio chilena, viendo la televisión, viendo los periódicos chilenos, y en el fondo capto que los chilenos quieren una Carta Magna nueva y no la de 1980, pero no el proyecto que les presentaron ayer, que lo rechazaron, y lo rechazaron de manera abrumadora, casi el doble votó por el rechazo ante el apruebo. Quiero en este momento mostrarles las portadas de los principales periódicos de Santiago de Chile, porque a el presidente, hablo de la portada. Esta es la portada de la Tercera, muy bien. La portada de la Tercera dice: dólar se desploma tras el rechazo a la propuesta de nueva constitución en el último plebiscito. Boric alista profundo cambio de gabinete, marcado por salida de Siches y Jackson, que eran son de los más cercanos en el gobierno actual, en el gabinete actual. Con poca autocrítica, exconvencionales del apruebo piden mantener el proceso por una nueva carta. Con poca autocrítica, los que redactaron el proyecto de nueva constitución piden mantener el proceso por una nueva carta. El rechazo ganó en 338 comunas del país y el apruebo en solo 8. Eso dice el rechazo contundente que hubo ayer en Chile a este proyecto de Carta Magna. Bien, ya vamos a analizar con nuestros invitados la abogada constitucionalista Ana Pineda. Miren a Michelle Bachelet en el momento que ejercía el sufragio ayer en Santiago. También estará con nosotros la abogada Ruth Lafosse, abogada constitucionalista,
y el sociólogo Julio Navarro. Pueden ver la portada del Mercurio. Propuesta constitucional de la Convención es ampliamente rechazada por el 61,9% y solo obtiene el 38,1% de aprobación. Ese es el principal titular del Mercurio. Si seguimos viendo otros titulares que están abajo de ese, por favor. Presidente Boris se compromete a un nuevo itinerario junto al Congreso y la sociedad civil. Convocó a los líderes del Congreso y el Senado, fuerzas políticas para hoy, pero se les recomendó que no, que dejara digerir por un rato todo lo que había pasado y que en el transcurso de los próximos días puede hacer las consultas. Pues, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué sucedió en Chile? ¿Cómo entender lo de Chile? ¿Y qué lección nos deja lo de Chile? Son algunas de las preguntas que hoy intentaremos analizar o explicar aquí con nuestros invitados, Ana Pineda, Ruth Lafose y Julio Navarro. Ya se los presentaré. Antes quiero presentarles a dos hondureñas, Lourdes Marlene Almendares Andrade y Sabrina María Albir Ferrera, porque el problema de ellas y de toda la comunidad donde vive no se resuelve con una nueva constitución. El problema de ellas se resuelve simplemente con sensibilidad y con decisiones institucionales. No necesitamos, para resolver el problema de ellas y miles de problemas que tenemos nosotros, una nueva Carta Magna. Este tipo de problemas se resuelven de otra manera. Porque los habitantes de la colonia Alto de Toncontín han estado denunciando la desidia y falta de respuesta por las autoridades de la alcaldía del Distrito Central al no resolver y dar agilidad a obtener una resolución legal ante el reclamo administrativo que se ha planteado por el patronato de la colonia Alto de Toncontín, a efecto que anulen el acto administrativo contenido en el acta 00193, punto número 21, celebrado en sesión ordinaria, y que mediante acuerdo número 01793 de fecha 18 de enero de 1993, es un problema viejo decidió aprobar la permuta de áreas verdes en la colonia Alto de Toncontín, y que por disposición del artículo 72 de la Ley de Municipalidades no pueden enajenarse, gravarse, embargarse o rematarse, so pena de nulidad absoluta y responsabilidad civil y penal para los involucrados, pero que sean Lourdes Marlene Almendares Andrade y Sabrina María Albir Ferrera, en el momento que ya se está instalando la abogada Ruth Lafose, la que nos expliquen con más sencillez por qué están hoy en frente a frente. Comienzo con Lourdes Marlene y luego voy con Sabrina. Mi nombre es Lourdes, venimos en representación de la colonia Altos de Toncontín, ubicada al sur de la ciudad de Comayagüela, con 110 habitantes. Nosotros desde el 91 fue fundada la colonia, venimos con nuestros hijos, pero ya en el 90 ya había sido presentado el proyecto la alcaldía aprobando las áreas verdes que nos fueron dadas a nosotros. Ya había sido aprobado también que esas áreas no se pueden vender, no se pueden permutar, pero en el 93 decidieron venderlas, hicieron un cambio a espaldas de nosotros, de los habitantes, y desde ese tiempo venimos sufriendo como persecución, porque las personas se presentan a nuestra colonia con tractores, hasta con policías nos amedrentan incluso a los guardias de seguridad que tenemos en nuestra colonia, porque se creen dueños de algo que nos pertenece a nosotros. La alcaldía nos vendió, permutó esas áreas verdes cuando ellos, con su conocimiento, sabían cuando ellos aprobaron el proyecto que los presentó Hogares Sovipe,
les presentó el proyecto y lo aprobaron y aprobaron sus áreas verdes. Después este proyecto nosotros lo compramos a través del INJUPEN. En el 93 la alcaldía lo vende a espaldas de nosotros, contraviniendo y violando una ley que ellos deberían cuidar, amparar. Se valieron no sé de qué medios para hacer eso y hasta el día de hoy la alcaldía no nos responde. El llamado que hacemos que por favor no sean devueltas para poder construir como se debe, donde nuestros niños van a, los que eran niños antes y los que son niños hoy, vienen a jugar. Por favor, le pedimos a la alcaldía que actúe, se levante y haga lo que es correcto ante el pueblo hondureño, entre nuestra colonia y el pueblo hondureño, porque es un problema que no solo es nuestro, que es de muchos pobladores y que en vez de hacerse pequeño se va a ir haciendo grande, porque lo que nos pasa a nosotros, si vencen ellos, les va a pasar a ustedes mañana también. Bueno, básicamente ahora nuestra colonia, que fue hecho de un proyecto de INJUPEN, ya estaban para área 1 y 2 destinadas, ¿verdad? Y fueron en pocos años, 2 años pasaron desde el 91 a ser permutadas, ¿verdad? En el tiempo de Gunera de Melgar. Nuestro llamado básicamente, ¿verdad? Como lo decía Lourdes, es que el señor alcalde en este tiempo resolucione, ¿verdad? A favor nuestro lo que por derecho nos corresponde, ¿verdad? Como vecinos de Altos del Toncontín, ¿verdad? Ya se han presentado todos los inscritos, ¿verdad? A las debidas autoridades y también, sobre todo, porque en este tiempo han estado autorizando la construcción, ¿verdad? Lo que es también el Instituto de la Propiedad, lo que es la ENE, el SANAA, deberían de estar conectados para evitar que sobre áreas verdes en esta Tegucigalpa, porque eso no es un problema también que nos ha ocurrido a nosotros, sino que también a través de muchas colonias, que dejen por favor de violentar las áreas verdes, porque después no vamos a tener pulmones y el derecho nos asiste. Como vecinos venimos a pedirles, ¿verdad?, que por favor, porque también a las personas que se les han ido vendiendo los lotes de terreno, hay un proyecto de construcción de casas, ¿verdad? Si pueden ver al fondo, ahí hay movimiento de tierras y también están lo que son las luces de aproximación a lo que es la pista del aeropuerto Toncontín, ¿verdad? Ahí pasan aviones, ahí no se puede construir. Aeronáutica Civil tiene sus luces de aproximaciones y lo más que puede haber son áreas verdes. Por favor, le pedimos que no sigan como una bola de nieve arrastrando a más personas que siguen comprando de buena fe, sino que paren, por favor, ese proyecto de casas, porque eso no va contra la ley. Eso va contra la ley y nos está violentando el derecho a nuestros hijos y a nuestros nietos en nuestra colonia. Ese es el llamado. Así rápidamente, ¿compran pero no han construido o sí ya están construyendo? Han empezado a hacer movimiento de tierras, ¿verdad? Pero definitivamente el problema es que nosotros, bueno, no es problema, nosotros estamos evitando que haga esa construcción porque está la denuncia en la alcaldía y está en lo que es la gerencia legal, engavetado maliciosamente porque saben que es un problema que la alcaldía tiene que resolver. Bueno, les prometo que le vamos a dar seguimiento a todo esto que ustedes están planteando. El alcalde del Distrito Central está en un acto en este momento, por eso no podemos interrumpirlo, pero si no es ahora, pediremos que haya una respuesta de él al planteamiento que ustedes hacen sobre esta situación que se presenta en la colonia Altos de Miramonte. Tengo un minuto para concluir, Lourdes Marlene, y luego una conexión directamente con Santiago de Chile. Adelante, Lourdes. Yo voy a hablar. Doña Lourdes. Sí, vamos con usted. Sí, no, nosotros queremos porque esto nos ha venido a quitar la paz, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que pagar a abogados, hacer movimientos, hacer gastos que en vez de ser invertidos en nuestra colonia, se nos van en otras cosas que no deberíamos estar sufriendo hoy por hoy. Nuestros niños ven, nuestros hijos saben lo que está pasando. Por favor, hacemos un llamado contundente que esto se pare, porque nuevamente nos han amenazado
que hoy iba a llegar el señor con policías, iba a llegar con las retroexcavadoras a violentar. Él entra como dueño allí y no es verdad. Eso no pertenece a nosotros, no es de él. Por favor, señor alcalde, escúchenos, resuelva esto ya, que no continúe. Gracias. Muchas gracias a ustedes y les prometo que desde este espacio, desde TN5 Estelar, le estaremos dando seguimiento a esta denuncia de los residentes en la colonia Altos de Miramonte. Tengo conexión en este momento en directo con el periodista Christopher Ulloa, directamente desde Santiago de Chile. Gracias por esta conexión, Christopher. Y decía yo que a esta hora, en toda América Latina, en todos los platos televisivos de América Latina, aquí son las 7 de la mañana con 16 minutos, se está analizando y tratando de explicarse por qué ocurrió lo de ayer en Chile, donde el rechazo a ese nuevo texto constitucional fue abrumadoramente mayoritario, casi el doble de los que votaron a favor del apruebo. ¿Cómo explicar esto, Cristian o Christopher Ulloa? Adelante, Santiago. Buenos días. ¿Cómo estás, Renato? Muy buenos días para ti y toda la gente en sus casas que nos estás viendo en Honduras. Claro, la verdad es que acá en Chile tenemos más preguntas que respuestas durante esta jornada. Ayer, Renato, votaron más de 13 millones de personas en este plebiscito, estas elecciones históricas que han atraído a la mayor cantidad de votantes en el último tiempo. Habían previsiones, pero la verdad es que las encuestas se quedaron cortas, también los análisis de los expertos. El rechazo finalmente se impuso con el 61,86% de las preferencias. Más de 7.800.000 personas que votaron directamente por esta opción, mientras que el apruebo solamente llegó al 38,14%. Estaba en juego, en debate, en discusión, esta propuesta de nueva constitución, un texto de 12 capítulos, 388 artículos, y que buscaba avanzar en materia de derechos sociales, en materia de derechos de la naturaleza, reconocimientos de los pueblos indígenas, reconocimiento de las distintas y diversidad sexual, pero nada de eso logró convencer finalmente al elector chileno. Hubo cerca de 3 millones de chilenos y chilenas, el votante oculto, como le dicen los expertos, quienes nunca manifestaron su opinión, simplemente llegaron a hacerlo directamente a las urnas. Y aquí finalmente las interrogantes que quedan es: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Fue el texto simplemente que era demasiado progresista, que no logró convencer a los ciudadanos en la calle, en las casas? Fue quizás también el dominio político del presidente Gabriel Boric, quien se había abanderado bastante respecto de esta propuesta de nueva constitución, pero eso tampoco logró entregar los frutos de una posible victoria a esta opción. ¿No es cierto? También se cuestionaban qué es lo que ha pasado con las noticias falsas, las fake news en las redes sociales, si es que esto también tuvo alguna influencia, y por cierto también la autocrítica que han hecho desde el sector del apruebo, que no fueron lo suficientemente hábiles para hacer la bajada comunicacional, para hacerle entender a la gente de qué se trataba esta nueva propuesta constitucional y hacia dónde querían avanzar. Ayer también en una cadena nacional el presidente Gabriel Boric se refirió a esta situación, dijo que Chile había hablado claro, que no quedó conforme con esta propuesta de Carta Magna y había que continuar trabajando desde este punto. Lo que se había dicho anteriormente, el acuerdo político que surgió en 2020 respecto de este plebiscito, era que si ganaba la opción rechazo, Renato, se mantenía la actual constitución vigente creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sin embargo, desde el Ejecutivo, Boric ya había dicho que si ganaba el rechazo iban a enviar una reforma constitucional para comenzar todo el proceso de nuevo, es decir, llamar nuevamente a constituyentes para formar una convención, que vuelvan a escribir una nueva propuesta y que finalmente este plebiscito se pueda hacer de otra manera, ¿no es cierto? Pero ahí todavía hay bastantes dudas sobre qué es lo que va a pasar. Sí. Como dicen acá algunas personas, la oposición, finalmente la derecha chilena, son quienes tienen el poder ahora y es el Congreso el que tiene que
definir cómo se va a hacer esta nueva propuesta, si es que van a partir desde una hoja en blanco, si es que van a tomar como guía la propuesta de nueva constitución que ya se había hecho anteriormente, pero todo eso ahora está en veremos. Boric ya había convocado para esta jornada una reunión con distintos presidentes de los partidos políticos, desde Chile Vamos, el conglomerado de la derecha, ya dijeron que no iban a asistir al menos esta jornada, y también esto se ha tomado como una profunda derrota para Boric, quien ya anunció, Renato, ajustes dentro de su gabinete, así que se esperan también durante esta jornada distintos cambios dentro de sus ministerios. Fue una jornada intensa, una jornada que todavía deja bastantes preguntas y sobre todo deja el misterio sobre cómo va a continuar este proceso para Chile y si es que va a ser capaz finalmente de sobreponerse a esto y levantar una nueva constitución. Renato. Christopher, no te quiero quitar más tiempo porque sé que has trabajado hasta en la madrugada, que te has levantado temprano y que tienes una agenda, pero sabes que en América Latina consideramos a los chilenos como un pueblo bastante educado, con un buen sistema educativo. No es un pueblo ignorante, es un pueblo, digo, con los sistemas educativos mejores de América Latina. Por lo tanto, alguna explicación debe haber a ese rechazo masivo a este nuevo texto constitucional. Yo quisiera que el Christopher Ulloa, periodista de CNN, me diera su punto de vista del por qué los chilenos se inclinaron ayer por el rechazo. Yo creo, Renato, la verdad que aquí hubo bastantes factores. Uno, como te decía, la bajada comunicacional. Desde el apruebo no fueron lo suficientemente hábiles para hacerle entender a la inmensa mayoría de los chilenos de qué se trataba esta nueva propuesta, los beneficios que podría traer, y también otro factor muy importante tiene que ver con el miedo y la desinformación. Desde el rechazo, por ejemplo, durante toda la campaña se basaron mucho en mentiras, en informaciones falsas. Muchos miembros también y voceros incluso de su comando dieron a conocer informaciones que no eran correctas, informaciones que no se condecían con la propuesta de nueva constitución, y todo esto, por cierto, que tuvo un eco bastante fuerte en redes sociales, en la información que compartía mucha gente también a través de plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, y ese también fue un factor bastante decisivo del cual en el oficialismo, en el apruebo, no lograron hacerle frente a toda esta campaña comunicacional del fake news. Ese también va a ser una discusión, un debate que acá los analistas, por cierto, van a tener que tener durante estos días. Y por cierto también que hay que hacer la autocrítica, que quizás la propuesta, el texto no fue lo suficientemente claro, no le gustó a la gente, que esa fue una propuesta demasiado progresiva por parte de la izquierda para Chile, que por cierto, que se ha olvidado que Chile sigue siendo un país moderado, y finalmente los resultados que tuvimos con este plebiscito, donde más de 7.800.000 personas votaron por la opción rechazo, da cuenta de ello, que Chile, a pesar de todo, sigue siendo un país moderado y no quiso dar el salto en este avance con esta nueva propuesta. El salto quizás fue demasiado grande y Chile no se atrevió a darlo en esta ocasión, al menos por ahora. Renato. Bueno, muchas gracias, Christopher. Gracias a CNN por haber facilitado esta conexión matutina con Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras. De nuevo, gracias y éxitos a Christopher Ulloa desde Santiago de Chile. Bueno, hemos escuchado de todo. Ayer fue rico escuchar estaciones radiofónicas chilenas, diversos periódicos, partidos de derecha, partidos de centro izquierda, el Partido Comunista. La verdad, ¿qué información tenemos para hacer un buen debate hoy aquí? Información e insumos tenemos para hacer un buen debate, porque han habido críticas a los convencionales, a los que redactaron este texto constitucional, que se divorciaron del Congreso. Creyeron que un grupo podría darle al resto de Chile una nueva constitución sin tomarlos en cuenta. Y ahí está la respuesta masiva. Yo me cuesta creer que con el nivel educativo que tienen los chilenos se hayan podido dejar engatusar por el fake news. Me cuesta creerlo. Bueno, es un punto de vista mío, pero
Yo no tengo necesariamente la verdad absoluta. Me lo pueden rebatir. Y por eso es que invito hoy a estas tres personas, a Ana Pineda, a Ruth Lafose y Julio Navarro, para que me ayuden a comprender lo que ha ocurrido en Chile ayer, donde la gente dijo no a ese texto constitucional. Queremos una nueva constitución, pero no ese texto que nos vendieron. La pausa y enseguida, con el saludo para la abogada Ana Pineda, para don Julio Navarro y para Ruth Lafose. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares de Tu Nota. Este lunes, Estados Unidos certifica al gobierno de Xiomara Castro por estar combatiendo la corrupción. Mire usted el titular. Estados Unidos certifica al gobierno de Xiomara Castro por estar combatiendo la corrupción. Si usted quiere saber más del contenido de esta noticia, lo invito para que ahora mismo ingrese a tunota.com. Ya más adelante les estaremos mostrando la edición de Tu Nota PDF para este lunes 5 de septiembre. Villanueva confirma que estadounidense está involucrado en desaparición de Angie Peña. Cuando dicen Villanueva se refieren a la subsecretaria de Seguridad. Boric se compromete a impulsar otro proceso constituyente en Chile. A algunos de los titulares que destaca Tu Nota, el PDF más adelante. ¿Quiere usted saber del contenido de estas noticias que he adelantado en titulares? Pues ingrese a Tu Nota. Por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, yo aquí puedo sacar de manera dispersa alguna frase que escuché de la derecha, que escuché del Partido Comunista, que escuché de la centroizquierda ayer en Chile. Por eso les digo, insumos tenemos. Kass, por ejemplo, habló de una aventura refundacional que fue castigada por los chilenos. Kass es la derecha, representa parte de ese amplio sector de derecha de Chile. El mismo presidente Boric hizo como una autocrítica. Habló ya les digo exactamente, de maximalismo. ¿Y qué es eso del maximalismo? Es bueno que estos conceptos los vaya conociendo usted inmediatamente desde ahora, de intolerancia, de violencia. El Chile que tenemos hoy no es el Chile de hace 3 años. No es. Porque tienen problemas ya de violencia en la Araucanía, en la región sur. Problemas serios de violencia. Terrorismo. Ya terrorismo, claro. El líder mapuche ha llamado a la rebelión total en Chile. La violencia ha incrementado en Chile. La inflación los tiene molestos. La baja de las pensiones los tiene arrechos. Es decir, el Chile que usted conoció hace 3 años no es el mismo Chile, y es otro de los factores que hay que analizar. Pues bien, antes de darles estos conceptos, que sea la abogada Ana Pineda que comience a responder a esa pregunta que nos hacemos los hondureños: ¿por qué los chilenos ayer le dijeron no al nuevo texto constitucional? Que es válido reflexionar, porque en Honduras también hay grupos y voces que hablan de que el país requiere una nueva constitución de la República. Abogada Ana Pineda. Muy buen día, Renato. Es un gusto saludar a usted, a la compañera Ruth Lafose y a don Julio Navarro. Bueno, usted ha hecho varias reflexiones que nos orillan a coincidir con las respuestas que usted mismo plantea. En primer lugar, yo quiero señalar que el pueblo chileno es un pueblo culto y supo ver en este proceso constituyente como la capacidad extraordinaria y excepcional que tiene el pueblo para poder instaurar
su propio Estado, su propio gobierno, definir las leyes y principalmente la norma suprema, las autoridades que van a implementar esas leyes y que van a acceder y a detentar el poder estableciendo los mecanismos para llegar a ellas. Eso lo entendió el pueblo chileno hace 3 años, cuando en ese estallido social se manifestó la necesidad de una nueva constitución, una constitución que le pondría fin a la actualmente vigente, que está caracterizada por 2 aspectos que los constitucionalismos en el mundo coincidimos. Por un lado, las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se dieron al momento de crearla, y por otro lado, por la creación del modelo neoliberal. Chile fue, sin lugar a dudas, el principal experimento que tuvieron los Estados Unidos a través de ese programa de educación sobre el capitalismo y la puesta en marcha del neoliberalismo como un mecanismo de desregularización de los mercados, y en el que se traslada a Chile, inclusive en aquel momento, el premio Nobel que todos conocemos, Milton Friedman, y prepara a un grupo de intelectuales chilenos que introducen ese modelo en la Constitución de Chile y que hoy se ataca por ser el generador de las grandes desigualdades y la inequidad que pudiera estarse manifestando. Esos 2 aspectos se hicieron sentir en ese estallido social de hace 3 años, octubre del 2019. En aquel momento el pueblo manifestó cuáles eran los temas que debían tocarse y fue muy conservador cuando se refería a la forma de Estado, a la forma de gobierno. No obstante, creo que una de las grandes fallas es que ese poder extraordinario legislativo, que llamado Convención Constitucional, no supo interpretar plenamente la voluntad de ese pueblo, que aunado a esas circunstancias cambiantes del contexto y que, como usted lo ha dicho, evidentemente no es el mismo pueblo que salió a las urnas, pero que con madurez decidió un proceso constituyente. Punto clave, Ana, punto clave por donde va usted en este momento, porque después del estallido social que se convoca la consulta, los que estaban a favor de una nueva constitución fueron el 78%. Correcto. Entonces hay un cuestionamiento en este momento, que un sector ideológicamente bien definido quiso imponer un nuevo texto constitucional sin tomar en cuenta el conjunto de la sociedad chilena. Claro, y vea usted lo que ha tocado. Usted ha manifestado cómo en ese plebiscito de inicio o de entrada, el pueblo chileno efectivamente se manifiesta ante las 2 preguntas. Si quiere usted una nueva constitución, con un apruebo, con un rechazo. El 78.2% de la población chilena aprueba una nueva constitución. Correspondía a ese poder legislativo extraordinario interpretar claramente la voluntad de ese pueblo hondureño, de ese pueblo chileno. ¿Y qué es lo que vemos? Que en este momento el pueblo chileno no está contento con la forma como se tocaron aspectos como el Estado, como el gobierno, la creación de entidades territoriales, entre otros temas sensibles que se supone son en los que no está de acuerdo. Pero también vea usted que en ese plebiscito de entrada un 79% del pueblo chileno manifestó. Habían 2 formas de crear ese proceso constituyente. Uno, a través de una convención mixta constitucional que implicaba que actuales legisladores, es decir, aquellos que habían llegado al poder mediante una elección popular, pudieran hacer esa constitución, o por el contrario, una constitución constitucional elegidos independientemente para ese proceso. Que esa fue la opción. Y esa fue la opción por la que voten un 79%. Sí. ¿Qué quiere decir entonces? Que de repente esa confianza que inicialmente depositó
el pueblo chileno en ese gran sector de representantes de la academia, de algunos partidos políticos tradicionales, del movimiento social, activistas sociales que salieron a representarlo e independientes, llegaran a ocupar esos escaños, de tal forma que nosotros vimos en un primer momento con mucha alegría la forma como se hace la composición. No obstante, vemos que el pueblo hoy día prácticamente dice no hicieron bien el trabajo. A todos esos que sin estar en la clase política tradicional les dimos el cometido de hacer una constitución. Y ahí hay un mensaje aleccionador. De ahí yo creo que se pueden traer varias lecciones para el caso de Honduras, que desde hace varios años está promoviendo un proceso constituyente. Y hay que entender que el dueño de esos procesos constituyentes es el pueblo. Y lo vimos aquí en los diferentes momentos de este itinerario constitucional. El pueblo lo que ha manifestado es: yo soy la máxima expresión de la voluntad popular. Eso fue lo que le dijo al pueblo tanto en el plebiscito de entrada como en este plebiscito, en donde es el cierre y que a manera de reenvío tiene que decir si está conforme o no. Y es así como hemos visto, pues, como en un número impresionante en el que se suponía que el 16% de indecisos iba a marcar la diferencia y hubiera llegado al apruebo, pero vemos que no, lo rechazó. Esto quiere decir que no supieron interpretar la voluntad de ese pueblo y que los convencionales las interpretaron de manera muy amplia. Y creemos que al haberlo hecho de esa manera, corrieron un riesgo muy grande. O con una visión muy particular, sin tomar en cuenta la visión de todos los chilenos. Porque mire, viendo, leyendo y escuchando a las distintas fuerzas políticas, a los centroizquierdas, a los centristas, a los comunistas, a los derechistas, hay mucha crítica para los convencionales. Hay mucha crítica para los convencionales. Pero es que yo, que he venido siguiendo ese proceso, escuchaba a muchos convencionales hace algunos meses y ayer varios medios repetían sus frases. Nosotros ganamos la consulta, entonces nosotros vamos a imponer los temas de la nueva constitución. Cuidado, esa es una lección cuando se quiere hacer una ley madre por un grupito y sin tomar en cuenta a toda esa población, el pensamiento de esa población. Bueno, profesores de las universidades de Chile, uno de ellos con quien yo tuve la oportunidad de hablar, justamente una de las causas a las que le atribuía el porqué del rechazo, me decía el comportamiento de las y los convencionales. ¿Y por qué el comportamiento? Yo me preguntaba y ellos me hablaban, los constantes altercados y a veces de naturaleza violenta, la grave polarización política que generaron, la cercanía, me decían, con el propio presidente Boric, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con el Partido por la Democracia, excluyendo a los otros. Creo que si se hubiera tenido la capacidad de diálogo y de consenso con todas las fuerzas políticas, esto se hubiera visto como un proceso más legitimado, pero no ocurrió así. Creo que le doy la razón en el sentido de decir que el comportamiento de los convencionales tuvo mucho que ver. El querer primar su ideología pese a los que decían otros sectores, creo que también incidió con este resultado. Y hay que escuchar el discurso de Boric ayer. Claro, Boric no quiere en este instante que esa derrota con el apruebo se le asocie a él. Es muy difícil que Boris lo logre, porque Boris estuvo pujando como presidente para que ganara el apruebo. Pero bien, él tiene su estrategia, él dice que va a promover una nueva constitución, pero en el discurso, un discurso de un estadista, indistintamente de lo que usted piense. No se queja ni culpa a nadie. Un discurso de un estadista, autocrítico, cuando habló del maximalismo como un factor que pudo haber incidido en esa abrumadora
victoria de los que votaron por el rechazo al nuevo texto constitucional, que es el maximalismo. Bueno, hoy utilizamos en los medios y el periodismo y hasta los políticos para indicar ese término, para indicar un genérico extremismo político que tiende a alcanzar el máximo del programa propio de un partido. Es decir, no, este texto constitucional va a ser redactado conforme a nuestra forma de pensar y ver la vida, porque nosotros ganamos la consulta con aquellas 2 preguntas donde el pueblo dijo, sí, nueva constitución, y elecciones para elegir a los que van a redactar la constitución. Entonces, se quisieron apropiar de todo. No tomaron en cuenta el pensamiento diverso de Chile. Ahí están los resultados. Pero ¿qué piensa Julio Navarro? ¿Qué piensa Ruth Lafosse? Inmediatamente después de esta pausa comercial, Julio Navarro y la abogada Ruth Lafosse. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Matamoros, ahora en City Mall San Pedro Sula. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Bueno, es el momento para Julio Navarro. Ya escucharon la valoración que tiene la abogada Ana Pineda del por qué ayer se impuso la opción rechazo a un nuevo texto constitucional en Chile. Julio Navarro. Gracias, Renato. Un placer estar con distinguidas abogadas. Un poquito de contexto. En este siglo han habido cambios significativos producto de estallidos. Usted recuerda la primavera árabe que salió de Túnez. ¿Qué condujo la primavera árabe? A destruir países, a votar dictaduras y sustituirlas por la anarquía. ¿Y cuántos apostaron por la primavera árabe? Chile, todo lo que ha pasado, producto de un estallido social. Estallido social que lo motivaron, increíble, que lo motivaron unos muchachos que se negaron a pagar 4 centavos de dólar más en el metro de Santiago y decidieron saltar la tranca del metro. Intervino la policía, porque era una policía con tradición de mantener el orden. ¿Y los carabineros? Estalló la sociedad, ya no pidiendo que rebajaran el metro, sino que terminaron pidiendo que se hiciera una nueva constitución. Y ahí es donde otra cosa debemos de rescatar nosotros, Renato. Eso es el 18 de octubre. El 15 de noviembre está toda la clase política chilena, de derecha e izquierda, pactando. Bien, no llaman a los militares a pegar golpes ni nada, estuvo a punto de caer el presidente, recuerda, Piñera, el 15 de noviembre, un mes después, están pactando un plebiscito para llamar a hacer una constitución. Eso lo debemos de aprender nosotros, que los estallidos no nos deben de conducir a más extremos, sino que debe conducirnos a buscar arreglos. Ojalá que los arreglos fueran antes de los estallidos, pero no tenemos nosotros esa visión racional de adelantarnos a los hechos, porque es bien difícil prever esas cosas. Mire, hacen el plebiscito con una mayoría que ustedes dijeron abrumadora. Se van a las elecciones para hacer el plebiscito. Primero era para abril del 2020, la pandemia lo trasladó a octubre. En octubre lo hacen con una aprobación mayoritaria. Se van a la elección de la asamblea. Salen 155 asambleístas con mayoría de los simpatizantes del estallido. Y hay una cosa muy interesante, Renato, rescatar en este estallido social. No hay líderes. No aparecieron líderes, sino que fue una cosa espontánea. Por eso es que, mire, ya cuando se elabora, ya cuando se instala la constituyente, ya los líderes son los que habían participado en las revueltas estudiantiles exigiendo educación de calidad. Fíjese, lo que hablaba usted de la cultura del chileno y todo,
Ese movimiento estudiantil fue enormemente fuerte y pidió reivindicación, la educación de calidad y más reducir los costos. No pidieron cambio de sistema ni nada. Es después que se da todo eso. Entonces, Boric no fue un dirigente del estallido ni nada que parezca. Es dirigente estudiantil que se ganó las simpatías en esa época. Entonces, de las elecciones de la Asamblea aparece una mayoría que es de izquierda y algunos de extrema izquierda. Y la derecha, Renato, si uno lo ve, pareciera que se llamó a cuarentena. No puso el resto en la constituyente, sino que dejó que se elaborara una constitución. Una constitución que llevaba el espíritu no de los más moderados, sino el espíritu de los más radicales. Por eso es que esa constitución tiene cosas desafiantes para el modelo chileno que venía arrastrando de pactar. Yo me atrevo a decir ahorita, Renato, que lo que le ha pasado a Chile a este momento es lo mejor, porque eso lo va a llevar a pactar. Y mire qué inteligente es esa clase política chilena que debemos de aprender. En la Constitución pusieron salvaguardas, que si ganaba el apruebo y era necesario ajustar cosas, había que hacerlas. Y si ganaba el no apruebo, era necesario también hacer ajustes de aquellas cosas que ya ellos consideraban controversiales. Por eso yo veo al presidente chileno, que muchos han dicho que es un referéndum en contra de él, usted lo ve tranquilo, sin culpar a nadie, sin quejarse, sino que creer que la dinámica democrática de Chile se va a encargar de resolver esos problemas, ya con otra visión, con otro juicio de una sociedad más integrada. Entonces, la actitud del chileno a ir a votar en contra del apruebo, que es otra de las cosas que hay que analizarlas. Los plebiscitos que han habido en el mundo, el 89% de ellos, nunca se les ocurrió ponerle una frase distinta al sí, no. Apruebo y rechazo son frases más cargadas. Es más fácil movilizar a la gente en rechazo que en apruebo, que movilizar sí, no. Sí, no. Pero los chilenos decían tienen más civismo electoral que cualquier otro pueblo de América Latina. Entonces valía poner esas frases. Entonces, si uno ve el otro lado, el Boric no sale tan mal parado. Mire, en un país como Chile, donde toda la derecha y todos los medios se tiraron contra el apruebo, sacar 40%, ya deseara tener un presidente de nuestros lados un 40% de apruebo. Si es que el plebiscito fue referéndum al presidente de la República. Entonces, en Chile, yo creo que las fuerzas que motivaron más y otras que apoyaron desde otra perspectiva la nueva constitución van a seguir trabajando en organizar una constitución que le sirva al país para levantarse. Porque, como decía usted, en el 2019 la profundidad de los problemas que hay hoy en Chile no tenían eso. Hoy están más profundos. Incluso que en Chile hable usted de terrorismo en algunos sectores. Julio, uno que admira a Chile como uno de los países más avanzados de América Latina y más parecidos a Europa. Una de las quejas en este momento son las largas listas de espera para tener acceso a la salud. Exacto. Es decir, la gente tiene que esperarse semanas, quizá meses, 6 meses para una intervención quirúrgica. Es decir, el Chile de hace unos años no es el mismo Chile. El Chile de hoy es un Chile con problemas gravísimos. Y el pensamiento de la gente, pues, seguramente se ha reflejado en... Renato, en hay ese rechazo otro de ayer. elemento macro que hay que anotarlo uno. Las generaciones de hoy en día apuestan por los cambios. Quieren cambios, pero sin sacrificios. Quieren cambios llenos de certidumbre. Y el contenido de la Constitución chilena generaba muchas incertidumbres.
Por ejemplo, ese de la plurinacionalidad, casi como una copia de lo que Bolivia realmente es. Y que en Chile no tiene ese significado. Sistemas de justicia diferentes. Sistemas de justicia diferentes. Eliminar el Senado y poner una especie de representantes de regiones que sustituyeran al Senado como tal. Entonces, esos extremos que me parece a mí que se fueron, porque era parte de la dinámica que había, yo creo que ahora los chilenos van a hacerlo con más juiciosidad. Ojalá que la derecha no entienda que esta es una derrota de los grupos de izquierda, sino que el pueblo chileno les ha dicho, por favor, vuelvan a pactar, y vuelvan a pactar transversalmente ante los problemas que nosotros y no sesguemos. Entonces, le digo, hoy las nuevas generaciones quieren cambios, pero sin incertidumbres. No las viejas generaciones que tomaron la Bastilla arriesgando todo, ¿va? Todos los cambios violentos que hubo. Arriesgaron todo, la vida y todo. ¿Va? Hoy no, dice. Hoy las jóvenes tienen mayor espíritu de buscar comodidad, sin arriesgar su existencia como tal, porque hay más sectores de clase media que los que hubo en el pasado. Muchas gracias, Julio, por el análisis. Muchas gracias también a la abogada Ana Pineda. Es el momento para escuchar a la abogada Ruth Lafosse, que tiene puntualmente los 4 puntos del nuevo texto constitucional que se sometió a consulta y que los chilenos rechazaron ayer, que ella cree son los puntitos que hizo que los chilenos rechazaran tener una nueva constitución. Abogada Lafosse. Muy buenos días, muchas gracias, buenos días Ana, don Julio Navarro, es un gusto tenerlos acá, acompañándonos a un tema que puede ayudar muchísimo al país para tomar mejores decisiones. No cabe duda que es una paradoja el hecho de haber sido en principio que un 79% votara por una nueva constitución y que posteriormente casi ese porcentaje, el 61 punto y fracción, votara no. Y la pregunta es, ¿cuál fue el punto relevante para que llegara a tener esa puntuación tan abismal, que ningún analista político lo pudo lograr establecer? Creyeron que los porcentajes hubieran sido un poco más cortos en cuanto a la diferencia. Sin embargo, habría que hacerse la pregunta, ¿cuáles fueron los puntos o los elementos básicos sobre los cuales la mayoría de los chilenos dijo no? No era un asunto de que por una explosión emotiva o de carácter social se acabaran con una nueva constitución o con los desafíos que actualmente tiene Chile se terminen con una nueva constitución. Eso lo tienen muy claro ellos. El otro punto que ellos tienen muy claro también, que no es un asunto de izquierda o de derecha, pero sí de extremos. Ellos tienen claro el equilibrio sobre los cuales están acostumbrados a vivir, independientemente que hoy tengan problemas de carácter social. Uno, en la nueva Constitución, los desvinculaban completamente de sus valores, tanto el valor de la familia, los valores cívicos, la cultura chilena en sí misma, y los pretendieron extraer de ese contexto de manera de implementar nuevos pensamientos, comillas, progresivas, con un vocabulario extremadamente feminista en la Constitución, en un lenguaje donde se excluía una parte de la población y la otra quedaba completamente garantizada. Otra cosa que también influyó fue que los chilenos están acostumbrados a tener un país integral, un país donde la justicia sea de igual manera para todos, independientemente que eso yo no quiero justificar que ciertos sectores pudiera haber quedado fuera de una mejor aplicación de justicia en cuanto a su raza, su cultura y todo lo demás. Entonces, el primer artículo de la Constitución habla de un Estado de Derecho social
democrático y Estado de Derecho plurinacional, multicultural. En ese concepto, ellos estaban tan confundidos como lo hubiera estado hoy Honduras, si pretendiéramos desarticular por regiones nuestra integridad territorial y pretender que de alguna manera otros pudieran tener una mejor justicia, una mejor legislación y una mejor aplicación en cuanto a las garantías y los derechos de carácter social. Eso vino a desbalancear por completamente un espíritu constitucional que pudiera abarcar el ideal o los sueños generalizados de todos los chilenos, porque todos quieren paz, todos quieren igualdad frente a la ley y todos quieren justicia de igual, sin garantías especiales de ninguno. Y eso la Constitución no lo tenía. Por ejemplo, en la actual Constitución habla de la posibilidad de que un magistrado de la Corte, hoy lo llama Corte, antes lo llamaba Sistema Judicial, tenga la posibilidad que a su sano juicio o lo que él considera justo pudiera estar más allá de los parámetros o las normas de carácter constitucional. Entonces eso obviamente no le da a ningún país certidumbre y mucho más a la empresa privada. Otro punto relevante es que le destruía al Senado e implementaba un poder legislativo de doble cámara, la Cámara primero y la Cámara territorial, con funciones completamente asimétricas. Asimétricas en el sentido de que podía un sector de la sociedad establecer sus propias reglas, sus propias garantías, en diferencia al resto de toda la sociedad chilena. Eso tampoco les gustaba a ellos y obviamente no cumplía con el espíritu que ellos quieren que cualquier país pueda tener. Todos somos iguales ante la ley. Y otra cosa también es que promovía libertad, por ejemplo, de expresión, pero en realidad el artículo donde se hablaba sobre ello no hablaba nada de eso, sino que había un acceso total a la información. Entonces, el artículo no era completamente claro para definir que yo en cualquier momento y en cualquier circunstancia, cualquier criterio de oposición no pudiera ser castigado en un momento dado. Tampoco eso lo tenían claro. Lo otro que no tenían muy claro en cuanto respecto al derecho o a la garantía de la vida del que está por nacer, decía que sí se garantizaba, por ejemplo, pero en el desarrollo de la normativa la persona podía tener la libertad de abortar en cualquier momento. Entonces no había unas reglas claras como para decir, entonces, ¿qué me está garantizando? Independientemente que pudieran haber establecido nuevas garantías de carácter social, como es la integridad del ser humano, que al final de cuentas es la dignidad intrínseca que el ser humano tiene. Por otro lado, tampoco quedó claro que la propiedad privada pudiera estar protegida en un texto como ese cuando la plurinacionalidad, por ejemplo, podría no tener garantía la propiedad privada en ese sector territorial. Entonces, eran muchísimas ambigüedades que el chileno, a la altura que él tiene, porque obviamente su educación es mucho más elevada que la nuestra y la manera de comprender los problemas sociales son mucho más elevados que los nuestros. Finalmente, ellos tienen muy claro, te dijimos que hicieras una constitución, pero para que resolvieras nuestros problemas, no para que resolvieras los tuyos. Tú estás resolviendo tu problema de pensamiento de carácter de izquierda. Tú quieres implementar un pensamiento de conformidad a lo que tú piensas, pero no a la generalidad nuestra. Y eso fue un punto de suma importancia para todos los chilenos. Y no le podríamos llamar entonces a una constitución de carácter progresista cuando le estás arrancando la cultura, su forma de vida y sus valores de cientos de años
de los chilenos. Yo creo que ese puntito es para darle seguimiento en el siguiente segmento, después de la pausa comercial. Estos convencionales intentaron imponer su visión en el texto constitucional, pero hay que reflexionar también que fue la coyuntura en Chile cuando se hizo la consulta. Claro. Si se quería constitución y cómo elegir a los constituyentes. Es decir, era un Chile diferente al que tenemos hoy. Con una derecha intimidada, René. Totalmente, bueno. Con Sebastián un sector- Piñera no le No, quedó una más derecha- fácil a Sebastián una Piñera que derecha decir. intimidada. Independientemente de derecha, había un sector intimidado y eso no puede pasar. ¿Cómo Entonces, que no le va a pasar en un Eso estallido? no puede pasar. pero fue en esa coyuntura que se hizo la consulta. Exactamente. Entonces, los que redactaron ese texto constitucional eran abrumadoramente de izquierda. Claro. Entonces, ¿qué lecciones le deja eso de Chile al país? Yo puedo formular una pregunta en este momento. Y además, elaborar alguna idea para la reflexión después de la pausa comercial. Que ayer en Chile la gente le dijo a los convencionales, no, nos quisieron imponer una visión del mundo en la Constitución. Y la ley madre no es para que le impongan una visión del mundo. La ley madre es el conjunto de la visión del país. Renato, Así es. hay un antecedente Así histórico. es. ¿Usted recuerda el Es plebiscito que definitivo. perdió Chávez? El plebiscito que perdió Chávez, man, que le puso una gran cantidad de preguntas. Lo perdió. El plebiscito que perdió Evo, cuando le pidió a la gente que le autorizara a reelegirse. Lo perdió. ¿Perdió? Evo se reeligió con mayoría sin duda. Le satanizó las elecciones en la OEA, pegaron el golpe y un año después volvieron y ganaron por enorme mayoría. O sea, que los que dirigen los grupos políticos de poder deben ser más reflexivos. Hoy también ha quedado demostrado que los plebiscitos no necesariamente son el mecanismo para resolver los problemas políticos. Hay que buscar primero el entendimiento entre grupos de interés. Porque una cosa que decía usted, mire, las nuevas generaciones de hoy en día no andan buscando igualdad ante la ley, andan buscando equidad ante el consumo. Esa es una vieja idea de la igualdad ante la ley. Pues ya tengo que estar en peligro yo para saber que la ley me va a tratar como los demás. No le se buscó equidad ante el consumo. Renato, seguimos hablando de la vieja ley de libertad de expresión. Y hoy la libertad de expresión está en las redes, Renato. Hoy los guerrilleros no están en la montaña. Hoy hay guerrilleros culturales en las sedes que les socavan todas las cosas que por antonomasia quiere imponer a alguien. Entonces, estamos ante nuevas realidades que exigen nuevos pensamientos, nuevas formas de actuar, nuevas formas de convivir incluso con la oposición y nuevas formas de plantearse soluciones de acuerdo a los intereses del país como tal. Lo que usted decía, la abogada, mire, esos viejos derechos políticos, la gente ya no quiere pelear por ellos, quiere pelear por sus derechos sociales y económicos. Mire, yo no estoy de acuerdo con usted. Los derechos de las personas nunca son viejos. La libertad de pensar y de expresar mi pensamiento o cualquier idea es inherente a la persona. No se puede decir que es viejo. Y eso ha sido uno de nuestros problemas de considerar que una palabra muy usada, muy anticuada inclusive, se podría decir por el tiempo, es un derecho viejo. Y eso es lo que ha castigado precisamente Chile. Quererle arrebatar lo que ahora queremos llamar que solo son problemas de carácter social. Es cierto que hay problemas de carácter social, yo no lo niego, pero todo se diluye y se origina cuando se quieren implementar pensamientos y políticas de un partido determinado que al final de cuentas quiere transversar un solo pensamiento único. Y recordemos, hoy los muchachos, los jóvenes, tienen cantidad de información. Así como la tuvo Chile para poder establecer que ellos querían una nueva constitución, esas mismas redes sociales implementaron hoy que no la querían. Entonces, Claro. no podemos decir que el querer establecer como un derecho viejo, el quererme expresar, no es cierto. Yo no lo No, yo le digo, comparto. son derechos No, ganados. No lo comparto.
Le voy a decir por qué Seguir también. insistiendo en Le hechos, voy a con decir- derechos ganados. le voy a Hoy la decir gente quiere nuevos derechos. Los derechos siempre son los mismos. Si usted respeta la dignidad intrínseca que cualquier persona humana nace con él y los dirigentes políticos lo garantizan, no estaríamos ni siquiera hablando de lo que está pasando ahorita en Chile. Pero eso nos viene a hacer una reflexión de que nuestros dirigentes políticos deben pensar precisamente en esos problemas. Los problemas que actualmente tenemos no los va a resolver, o los desafíos que actualmente tenemos no los va a resolver una nueva constitución. Porque mientras eso pasa, como usted bien señala, el plebiscito no es en el mecanismo idóneo para poder lograrlos. Pero sí puede ser un mecanismo idóneo para terminar de dividirnos y para terminar de destrozarnos. Por eso, ¿qué lecciones nos deja a Honduras todo este proceso? En Chile, después de la pausa comercial, comienzo con la abogada Ana Pineda, abogada constitucionalista, al igual que Ruth Lafose y el sociólogo y consejero del Consejo Nacional Electoral, don Julio Navarro Pozo. No, si nos da chance, más adelante vamos a poner una buena parte del discurso de Boric, de Gabriel Boric. Pero miren ustedes cómo vamos. Vamos de extremo a extremo, ¿verdad? Lo que escribe Gilberto Ríos Munguía, alias El Grillo. Alegre la CIA, la Central de Inteligencia Americana, porque en Chile se mantiene la constitución impuesta por Pinochet. No, y el proceso sigue. La derecha da brincos en un pie porque el orden de explotación de los trabajadores, trabajadoras y la explotación de los recursos de los pueblos seguirá siendo de los extranjeros y las élites. Bueno, es la manera de ver y de valorar todo esto de parte del Grillo. Pero me escribe aquí Fernando Anduray, otra visión de la vida. Saludos, Fernando. Ese programa no estará completo si no se hace referencia al fracaso del Foro de Sao Paulo en su estrategia internacional de someter y tiranizar a los pueblos de América Latina. Esos 4 principios constitucionales que señala Ruth ya los están socializando en Honduras. Bueno, el Grillo, por un lado, dice que ya se metió de nuevo la CIA a Chile, y Fernando dice que el programa está cojo si no le rumbamos al Foro de Sao Paulo. Bueno, pero... ¿No ha leído, Fernando, quién ganó en Colombia, quién va a ganar en Brasil, quién ganó en Bolivia? Vamos a invitar a... Está incomunicado, Fernando. Vamos a invitar a... Pero con un diálogo constructivo. Claro. Si es posible, comencemos a hacerlo ya desde hoy, Carlos. Al Grillo y a Fernando Anduray mañana, pero con sentido constructivo. Habrán disensos, claro que habrán disensos, pero tomando lecciones de 2 extremos de ver el mundo. Abogada. Renato, yo quisiera hacer un análisis comparativo en el orden constitucional de la actual Constitución de Chile, que es una constitución de corte conservador y que es gestada en un contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y esta constitución que se gesta en un proceso de reivindicación de derechos. Entre una y otra hay marcadas diferencias desde la técnica legislativa empleada. En este proyecto de constitución del que el pueblo conoció el reempío, hay una técnica legislativa que puede decirse impecable. Toca diferentes aspectos de la vida nacional de ese pueblo. Se pueden rescatar muchas cosas de ese texto constitucional. Es que es rescatable casi todo. Creo que la lectura de las aspiraciones del pueblo no se supo plasmar en ese texto constitucional, aunado a que hubo mucha polarización
gestada por los propios convencionales, que no logró trasladar un mensaje en la conciencia del pueblo chileno. Pero habría que darle pensamiento. Este es un proceso inacabado, nada está concluido para el pueblo chileno, ha sido solo la oportunidad de demostrar su madurez política. Este proceso puede ser implementado a partir de reformas integrales en la actual Constitución, o, como lo ha dicho el actual presidente, gestar un nuevo proceso constituyente que ya está establecido en el capítulo 15 de esta Constitución, cuál es el itinerario que se debe seguir para establecer las reglas a seguir desde el proceso de la convocatoria hasta la cláusula de reenvío, en donde se hace el plebiscito para que nuevamente el pueblo se exprese si la aprueba o la rechaza. Yo creo que haciendo esta comparación podemos rescatar, por ejemplo, en el artículo número 1 del proyecto de Constitución se cambia desde el preámbulo algunos conceptos que impactaron en la conciencia del pueblo y en los cuales no se trasladó la debida información. Por ejemplo, dicen nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Y luego, en el artículo 1, declara que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Acá las definiciones que le está dando esta Constitución, y usted lo puede leer en el artículo número 4, Chile es una república democrática. Es la vigente. Es la vigente. Es la vigente. Y pare de contar, solo eso le dice. En el artículo 5 le dice la soberanía reside excepcionalmente en la nación. Este proyecto de Constitución le dice que la soberanía descansa en los pueblos y en las naciones de Chile, porque ya no se ve la nación como una unidad, sino que la nación está conformada por los pueblos y las regiones indígenas. Y ese creo que fue lo primero que asustó, como aquí han dicho, al pueblo chileno, y no se le trasladó. Pero mire, yo la le voy a decir algo, ese es un debate que información. no solo está en Chile, está en España. Está en todo el mundo. Está en España ese asunto. En Honduras, ese Sí. es un debate que no se puede desconocer. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma de Estado hay que saber interpretarla. ¿Cuál es la forma de Estado que quiere el pueblo? Y en este caso en particular, esto hizo ruido. Por otro lado, con respecto a que es plurinacional e intercultural, ¿qué es lo que están diciendo? Y yo vengo leyendo las primeras encuestas que se hicieron para saber cómo iba el apruebo o el rechazo. ¿Qué era lo que decían? Una de las preocupaciones que demostraban los encuestados, las personas encuestadas, con respecto a esto, ¿cómo es posible que los pueblos indígenas, que solo representan el 12% de la población, vayan a tener representación en todas las instancias que se establezcan, cuando el resto de la población es un 88%? Creo que ahí también faltó generar conciencia sobre la postergación y la exclusión histórica que han vivido estos pueblos y la necesidad de hacerles partícipes en todas estas instancias del Estado y del gobierno. Creo que ese es un punto esencial. Lo otro tiene que ver con el gobierno. Si bien es cierto, conserva la tripartición clásica de los poderes del Estado, introduce cambios que hacen ruido y que no se vendieron al pueblo. Uno de ellos, en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, se permite la reelección inmediata, ¿verdad? Y posterior por una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que eso le manda la idea de que quien está en el poder se va a quedar en el poder, Sí. ¿verdad? Y eso también no gustó al pueblo. Habría que haber compartido más los recaudos, porque se tomaron recaudos como limitar al gobernante que quiera postularse para el periodo inmediato con el uso de los recursos públicos. Es una constitución que incluso declara la corrupción como un fenómeno que atenta contra la vida de la nación y establece los principios de transparencia, de buen gobierno,
en este texto Pero constitucional. ahí el pueblo fue consciente de lo que estaba decidiendo, porque mira el segundo mandato de Bachelet. Fue salpicado por actos de corrupción. Y entonces la gente cree, si le damos la oportunidad de una reelección inmediata a un líder, va a aprovechar que es presidente para utilizar los recursos en función de la reelección. Claro, y es lo que le digo, esta constitución tenía recaudos, pero no se compartieron debidamente los recaudos para blindar al gobernante. Y con respecto al Poder Judicial, ya el Sistema Nacional de Justicia, que venía siendo impartido por juzgados o tribunales de instancia, cortes de apelaciones y la Suprema Corte o la Corte Suprema, desaparece al tener ahora los tribunales de justicia ordinaria, por decirle así, que son los del Sistema Nacional de Justicia, y el de las autoridades de los pueblos y de las regiones indígenas. Eso tampoco no gustó y había que de repente compartir información de el por qué se está tomando esa decisión, pero eso definitivamente es uno de los temas en los que hay que darle más pensamiento y que posiblemente las y los convencionales no lo interpretaron como correspondía. Y el otro tema tiene que ver con el Tribunal Constitucional de Chile, un tribunal que para la región latinoamericana es ejemplo de certidumbre, predictibilidad y certeza jurídica. Sus fallos ilustran en diferentes temas. Hoy se convertía en una Corte Constitucional que, si bien es cierto, es bueno por la representación paritaria y de los pueblos originarios, al desmembrar esta justicia, entonces lo ponía como en una ambivalencia, en razón de la producción de este tribunal, de esta Corte Constitucional. Creo que eso con respecto al Poder Judicial. Y luego tenemos con respecto al Poder Legislativo lo que aquí ya se ha mencionado, esas dos cámaras, la Cámara de Diputados y que desaparece la figura del Senado. El Senado tiene un peso, la figura del Senado data de 1787, cuando por primera vez la Constitución de Estados Unidos lo introduce. Y hasta el día de hoy ha sido una figura que, quieras o no, ha dado los frutos con respecto a la representatividad de sus electores, y la cambia por una Cámara de las regiones, que son justamente el otro tema que lo conecta y que ha venido haciendo ruido porque bifurca la toma de decisiones que antes se concentraba en políticos tradicionales. En Valparaíso. Sí. En Valparaíso. Correctamente. Muy bien. Entonces, Muy como bien. ustedes pueden ver, hay grandes diferencias, pero el proyecto de Constitución de Chile, Renato, es un proyecto que reivindica derechos, como lo decía el sociólogo Navarro, reivindica nuevos derechos y habla de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las juventudes, de los pueblos indígenas que tienen que figurar en las constituciones. Hay constituciones como las nuestras que no hacen mención, por ejemplo, a los pueblos originarios, con respecto a las mujeres o las juventudes que estamos ignorados. Desarrolla también capítulos particulares para las personas con discapacidad, para las personas privadas de libertad, nuevos derechos como la información digital y la forma de asegurar el acceso y la certidumbre a la misma, desarrolla de mejor manera los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Con respecto a la naturaleza, tutela los derechos de la naturaleza y pone al Estado como custodio de la naturaleza, en tanto son bienes naturales de todo ese colectivo de pueblos y de regiones. Y eso es muy importante. Llega incluso a declarar la tutela de los seres sintientes de la naturaleza, como los animales. Y dice que los animales son sujetos especiales de protección del Estado. Es una constitución que nos trae... Pareciera que esas cosas son las que no le gustaron a Chile. Entonces, me pareciera que esas cosas que no le gustaron a los chilenos. Y perdón que te interrumpa, porque no estoy muy de acuerdo contigo. Mira, ¿Usted no está de acuerdo con los derechos de la naturaleza? No, con la cuestión sobre por qué no le gustó. ¿Cuál era la prioridad en una constitución? El ser humano. Y el ser humano, Pero el ser humano se potencia el ser en esta humano está Constitución. integrado a la convivencia, en primer lugar, de carácter social.
porque el hombre es eminentemente social, la mujer es eminentemente social. Ahora y te ese entorno interrumpo. obviamente hay que cuidarlo, ¿verdad? El Ahora te entorno interrumpo natural yo a del ti. que vive En hay que este cuidarlo. proyecto de constitución, la persona humana es el centro de la actividad del Estado. E incluso se habla de la calidad de los servicios públicos, entre ellos salud, entre ellos la educación, y se manda que la cobertura universal esté garantizada con la provisión de recursos suficientes. O sea que era un muy buen texto constitucional, extenso para mi gusto, mucho nivel de detalle. Hay un artículo que puede tener hasta 2 páginas, hasta 20 o más numerales, pero es una muy buena constitución. Pero entiendo que las y los convencionales no supieron leer la forma en que quería que se rescataran estos temas, porque estos temas no salieron antojadizamente, son el resultado de diferentes consultas con diferentes sectores a los que opinaron de tal manera para recogerlas en el texto constitucional. Y creo que allí hubo ese exceso de las personas que redactaron. Pero dice Ruth Lafont que ese texto constitucional fue vendido en millones Mire, es el antes de que texto- la gente fuera a sí, votar. Se agotó. Como aquí en el 2009 con la Constitución, Se se agotó agotó- la Constitución. se agotó el Todo texto. el mundo la lee Pero- cuando estamos ante No, un acontecimiento yo las de eso. entiendo a ambas y entiendo a los tres. Entiendo a los tres. Pero uno se pregunta, el pueblo chileno es uno de los pueblos con mejor formación correcto. en América Latina. Correcto. Leyó ese texto Lo constitucional. leyó y no le convenció cómo las y los convencionales interpretaron sus inquietudes, sus necesidades, sus demandas. Eso fue lo que pasó. Pero el texto podría rescatarse en un nuevo proceso constituyente, redactar de diferente manera, reorientar algunos temas y conservar la mayoría con más de las consenso. disposiciones. Y con más consenso. Con más Porque consensos y menos polarización al creo- interior de la propia Convención Creo Constitucional. que por ahí va la lección que tiene que aprender Honduras de eso que ha pasado en Chile. Si se van a meter a una aventura de constituyente y nueva constitución, debe tener el respaldo De todos. de todos. Porque es una constitución. Si se van a meter en una aventura constituyente y una nueva constitución, Toca. con una limitada visión y sobre todo, solo para trastocar aquel artículo que impide la reelección presidencial, se van a meter a un rollo. Vamos a la pausa y seguimos conociendo. Con frases que hacen ruido. ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, en ese primer artículo, meten un montón de frases ruidosas Ruido, sí. que hay que las explicar. Sí, correcto. Mire, abogada, la gente cuando usted le habla de plurinacional, creen que es balcanización, Renato. Creen que es Yugoslavia. Y entonces hay que saber explicar esas cosas y si no, hay que saberlas plantear. Pues. Y darle un margen de duda a la gente si no está de acuerdo Exacto, con sí. esa forma, con ese No, no modelo. hay que- no hay Es lo que dije, forzarlo. leer mejor lo que el pueblo No hay que demanda, lo que forzarlo, el la- pueblo la- quiere. No hay que Pues, forzarlo no a hay que ir forzarlo. donde... Vamos a la pausa. Porque qué lo tiene. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El PDF de Tu Nota este lunes, aplastante rechazo a la nueva constitución. Chile vota no en plebiscito. Ahí tienen reacciones de Raúl Pineda, de Omar Mengíbar, de Roberto Lagos, de Héctor Soto. Otros titulares: West End, el epicentro del turismo sexual en Roatán. Espaldarazo, Estados Unidos certifica al gobierno de Castro por esfuerzos en combatir corrupción. Miren, no esperaban este espaldarazo y este es un gran espaldarazo para cualquier gobierno. Estados Unidos certifica al gobierno de Castro por esfuerzos en combatir corrupción. Bueno, Es un aguinaldo de septiembre. y terminan de recibir un espaldarazo si deciden que el monopolio de la acción penal no la tenga solo el Ministerio Público, sino que también la comparta con el nuevo mecanismo anticorrupción. Ahí sí se ganan los gringos, si se deciden por romper el monopolio de la acción pública penal. Bueno, ¿quiere usted conocer
más detalles de estos titulares que he leído y otros que están ahí, entre a tunota.com. Ahí pueden ver la portada del PDF esta mañana de lunes 5 de septiembre de 2022. Titulares por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya por cuestiones de tiempo, sugerimos con todo respeto, pero siempre bienvenida la opinión de el consultor en materia de gobernabilidad, Omar García, sobre lo que está ocurriendo en Chile con esa consulta de ayer que ganó el rechazo al nuevo texto constitucional. Omar, bienvenido, buenos días. Vamos a intentarlo otra vez con Omar García, por favor, si pueden verificarme, si continúa en línea. ¿Continúa en línea Omar García? Muy bien, entonces voy a aprovechar, muchas gracias Omar, discúlpame, pero estábamos aquí en el debate interno, siempre es oportuno escuchar a Omar García. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Qué lecciones debemos aprender en Honduras de este proceso que no es que ha concluido? Porque yo escuché a líderes de derecha plantearse ayer iniciar de nuevo un proceso constituyente. Y líderes de derecha, los escuché ayer. Sí. Y de centro izquierda, porque ayer como era un voto obligatorio, salió a votar todo mundo, para que no se le sancionara. Y votó la derecha, y votó la centroizquierda en rechazo a ese texto constitucional. Solo así lo podemos entender. Votó la derecha y votó la centroizquierda, porque hay que decirlo también, esa centroizquierda gobernó varios años Chile en una época de transición que veníamos de la dictadura de Pinochet 5 gobiernos al retorno a la democracia, y lo hizo con buen suceso. 5 gobiernos tuvo. Pisotear, denigrar a la centroizquierda chilena es un error y es una lección para los nuestros, porque aquí se trata ahora solo de descalificar. Si no estás conmigo, sos oligarca. Si no estás a favor de mi causa, sos derechista. Si no estás a favor de mi causa, sos un corrupto. Cuidado. Porque sos libre, le dicen. Si no estás conmigo, sos libre. Esas actitudes desfavorecieron a esa convención. Solo es de meterse a leer, a leerse y leer, por favor, textos de varios autores, de varias ideologías, porque hasta la misma izquierda cuestiona las actitudes de los convencionales. Muchos de ellos salían y decían, cambiemos el himno, cambiemos esto, cambiemos lo otro. Eso llevó a mucho rechazo desde hace varios meses hacia los convencionales. Muy bien, ¿qué lecciones quedan? Bueno, uno de los grandes méritos que tiene esta nueva constitución que fue votada en contra el día de ayer es que los pactantes de todo eso previeron de que cualquiera que fuera la votación era necesario hacer ajustes. Y el otro elemento, Renato, que usted lo ha dicho muy bien, es que tanto en el pro como en el contra hay opinión transversal. Sí. En el apruebo hay derecha, no crea, hay una derecha que quisiera que fueran al extremo. Y en el otro también hay un amplio sector de izquierda que lo asustaba, esos ruidos que aparecían en algunas frases. La gran lección que nos queda a nosotros es que es necesario buscar pactar, que hay una necesidad urgente de reformas del Estado, no solo el Estado jurídico, político del país, sino que hay un deseo de una reforma del modelo económico, de que lo ajuste a un lado de mayor justicia, de mayor equidad, y que esas ideas de pactar con algún grado de racionalidad nos van a evitar estallidos sociales, que ya no podemos creer con las nuevas generaciones que los estallidos paren revoluciones y que las revoluciones paren nuevos estados. Hoy hay una gran cantidad de condicionantes internacionales que le permiten
que el diálogo permanente en que se pueden mantener todos los sectores es posible y que si creemos que el pueblo va a dilucidar una relación a favor de un lado u otra, Chile ya nos dijo que es primero pactar políticas para llevarlas a consulta con el mayor grado de certidumbre. Y yo repito, las generaciones de hoy en día apuestan por los cambios con el mayor grado de certidumbre, porque no quieren seguir siendo sacrificadas. Y hoy en día el Senado ha quedado fortalecido, Claro. el Congreso chileno ha quedado fortalecido. Hoy son los actores que han gobernado Chile en toda esta etapa de transición los que vuelven a recobrar ese poder y con ellos tendrá que dilucidarse el camino que seguirán los chilenos. Omar García, recuperamos la llamada. Adelante, buenos días. Y muchas gracias, Renato, muchas gracias. Quiero felicitar a la República de Chile por la muestra latinoamericana de democracia que nos han dado y eso es muy importante. Qué bueno que los panelistas que usted tiene ahí, porque hay voces de derechos humanos en la doctora Ana Pineda, de Ruth Lafosse, una gran constitucionalista, y del señor, pues, acá del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Yo quiero en este sentido decirles que les felicito por tener ese tema. Es importante no perder de vista que hay una crisis de la derecha y la izquierda en Latinoamérica y que mucho de ello tiene que ver con la guerra que tiene la internacional derechista Vox contra la internacional izquierdista de Sao Paulo, cuyo campo de batalla es lo que llamamos Latinoamérica. Aquí tenemos que estar bien claros que lo que dijo el pueblo ayer, chileno, es que quieren algo muy propio. Y llamo la atención de varias cosas que se han dicho ahí y voy a hacerlo rápidamente. No vamos a ir a una constituyente si todos queremos, es si la mayoría quiere. Y también Julio Navarro acaba de decir que plebiscito y referéndum son herramientas en las cuales pues tienen alguna peligrosidad. Pero yo apelo a su vocación democrática y republicana siendo representante del Consejo Nacional Electoral. La mayor fuerza democrática de un pueblo son los plebiscitos y los referéndums. Ahí la autoridad dice, pueblo, en el caso del plebiscito, pueblo, ¿puedo avanzar aquí? ¿Empiezo esto? ¿Sí o no? Y el pueblo dice sí o dice no. Y el referéndum es, pueblo, yo ya empecé a hacer esto, ¿continúo esto? ¿Sí o no? Esas son las mayores muestras de democracia. Los partidos políticos le tienen miedo al referéndum y al plebiscito y tienen que aprender a vivir en democracia. Por eso le pido acá, como hondureño, al representante, don Julio Navarro, de lo que es el Consejo Nacional Electoral, denos nuestras libertades democráticas. Queremos segunda vuelta, queremos que se revise la reelección de diputados, de alcaldes y también que se haga prevalecer la situación de la reelección de la presidencia. Queremos que no haya más deuda política, queremos que hayan distritos electorales, queremos voto electrónico, queremos que se protejan las figuras de las personas que están en religión, en la policía, militares y maestros también con respecto a la política. Queremos que se investigue las fuentes de financiamiento de los partidos. Señor Julio Navarro, esa es su agenda. Nosotros queremos eso, queremos libertades democráticas, queremos libertades electorales. Y los partidos políticos que están en Consejo Nacional Electoral, Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, le tienen pavor a esto que yo estoy pidiendo a nombre de los ciudadanos. Mi voz es ciudadana y pido eso para que nosotros podamos ver que plebiscito y referéndum son la mayor manifestación de derecho para nuestros hijos, para una mejor nación. Y eso, que los partidos políticos son la única autoridad para elegir el futuro, eso no es cierto. Es la voz ciudadana. Y necesitamos entonces que el Consejo Nacional Electoral se vuelva a la nación y no sea una extensión del pacto tripartito que hay actualmente de no darnos nuestros derechos electorales y nuestros derechos democráticos. Partido Nacional, Partido Liberal, fueron motores reproductores de la pobreza en este país y espero que Libre no lo sea, pero si es así, le manifiesto en este instante lo que siempre he dicho en sus canales. El partido que no va con la nación no debe ir con ese partido. Muchas gracias. El consultor en materia de gobernabilidad, Omar García, esta mañana aquí en Frente a Frente, los comentarios finales
inmediatamente después de estos consejos comerciales. Bueno, breves comentarios de nuestros panelistas para concluir el programa de hoy. Comienzo con la abogada Ruth Lafosse. Gracias, Renato. La verdad que Chile nos ha dado una gran demostración democrática, un mensaje de que las cosas se pueden hacer bien cuando se quieren, y también el mensaje del presidente Boric, que ha sido prácticamente de un estadista, ha aceptado con mucha hilarguía el rechazo a la Constitución redactada, pero al final de cuentas le salpica a él porque fue un promotor de este tipo de Constitución. Al final de cuentas, para nuestro país es un mensaje para nuestros políticos de que no necesariamente los problemas de carácter social o los desafíos de nuestro país finalizan con una constituyente. Eso es claro. Lo que el país necesita son respuestas prácticas que se materialicen en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que podamos ir al trabajo y tener seguridad, que podamos caminar por cualquier calle y que no nos asalten, que los niños vayan a la escuela y tengan una infraestructura adecuada, que vayan al hospital y encuentren medicina. Esas son las respuestas que se quieren hoy y ya, sí. Y que hasta ahora los políticos se han dedicado más que todo, y estoy hablando de todo, no estoy hablando solamente de este gobierno, solo se dedican a establecer legislación para que garanticen que cualquier responsabilidad que ellos tengan durante su gobierno no sea señalado, no sea responsabilidad de ellos. Entonces eso obviamente nunca va a desarrollar nuestro país, porque no da respuestas ni al joven, ni a los inmigrantes, ni a los niños, ni a las mamás, ni a nadie. Entonces es un momento en que deben pensar en las necesidades generalizadas de todos los ciudadanos. Nosotros no queremos levantarnos en la mañana y escuchar un estallido de que le quieren cambiar el nombre al bulevar, por ejemplo. Ese no es prioridad. La prioridad es que vaya una persona y encuentre medicina en el hospital, que vaya al Seguro Social y le diga, usted necesita una cirugía y se la vamos a hacer en 3 días porque es urgente. Que podamos ir a un determinado sector y que la infraestructura de la carretera esté en bien estado. Son cosas que son de sentido común. Yo no necesito ser inteligente ni profesional, el sentido común lo dice. La población lo reclama y todos los días se lo repiten. Entonces yo digo, ¿cuál es el objetivo entonces de llegar a un gobierno? ¿Cuál es el objetivo de llegar al poder? Quedarse en él y enriquecerse de la hacienda pública. No me explico. Muchas gracias, abogada Ruth Lafosse. Don Julio Navarro. Renato, la enorme participación electoral que hubo en este plebiscito, sin duda, que obliga a los dirigentes políticos chilenos y al pueblo hondureño, al pueblo chileno, buscar un gran acuerdo para sacar una nueva constitución que sustituya a la constitución autoritaria que heredaron de Pinochet y que a la vez sea un instrumento de transformación, desarrollo y de reconocimiento de los derechos sociales que tiene toda la población. Y aquí a pensar bien si realmente queremos y necesitamos una nueva constitución. Y aquí a leer. A pensarlo bien y a que se nos explique para qué una nueva constitución. Y en todo caso, si se meten a una aventura de ese tipo, que sea con el respaldo de las mayorías. Exactamente. Si no, nos van a meter en un grave problema. Abogada. Tomar la lección del pueblo chileno para Honduras, yo creo que se pueden estimar todas las falencias del proceso como las virtudes que hay en este proceso. Yo creo que si en nuestro país desde hace algunos años venimos hablando de la necesidad de contar con una nueva constitución, porque la Constitución es configuradora del Estado y del derecho, y esa fuerza creadora solo se da a través de una Asamblea Nacional Constituyente o de una Convención Constitucional,
como la que acabamos de ver en Chile, necesitamos ir debatiendo, trasladando conocimiento al pueblo sobre qué significa un proceso constituyente, cuáles son sus pasos, cuáles son las figuras en las de que debemos poner máxima atención. Hoy día, por ejemplo, se está satanizando el pluralismo, la interculturalidad, y son reivindicaciones de la academia del mundo. No hay universidad del mundo que no esté debatiendo alrededor del significado que tienen estos dos grandes conceptos. Incluso el constitucionalismo latinoamericano no sería ese constitucionalismo sin esos dos grandes postulados. Pero ¿cómo vamos a trasladar esa información al pueblo? Ese es el desafío inmediato que tenemos como hondureños y hondureñas, si es que en realidad necesitamos darnos una nueva constitución. Muchas gracias.